¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Dejemos lista, por favor, para iniciar nuestra clase. Este es el grupo C, ¿no? Fisiopatología. Bueno, hoy vamos a pasar nuestra última clase de fisiopatología. Mañana es su examen final, ¿verdad? Entonces, hasta acá ingresa, por favor, así que vayan estudiando. El día viernes tenemos una clase de fisiopatología, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta ese periodo de clases para que les diga sus notitas, por favor. ¿Listo? Así que tomen en cuenta eso. El día viernes nos conectamos en ese horario. No va a haber revisión de examen. Recuerden que la revisión de exámenes está prohibido. Los exámenes finales, ¿no? Está prohibida la revisión de pruebas. Entonces, directamente sus notitas. Después de que terminen de rendir su prueba en el horario habitual de clases que tenemos. ¿Sí? Bueno, atentos a la lista. Almonacid. Presente, doctor. Alves. ¿Qué pasó con Alves? Ya no asiste. ¿Cuántas faltas tiene Alves? 1, 2, 3, 4 faltas. Creo que está inhabilitada Alves. Arispe. Presente, doctor. Guiares ya debe estar preparando la presentación. Callares. Rojas. Flores también ya debe estar preparando, ¿no? Callares presente. A ver, Andrea Román. Presente. Arias Gutiérrez. Presente, doc. Cautín. ¿Dónde está Cautín? De Moraes. Espinosa. Tampoco Espinosa. Flores. Tampoco está Flores. Flores Mamani también es inhabilitado. Avísenle a su compañerito. Cautín también, por favor, avísenle. Espinosa también. Guzmán Vargas. Presente, doctor. González Vascopé. González, presente, doctor. Flores Quispe está. González también. Guzmán. ¿Dónde está Guzmán? Guzmán Bello. Vargas. Bello, perdón. Klein. Tampoco está Klein. Nacarino. Presente, doctor. Nava. Presente, doc. Obando. Presente, doctor. Ocampo. Tampoco. Párraga. Presente, Pásagado. Pereira. Presente, Pereira, doctor. Cadena. Presente, doctor. Rojas. Presente, Rojas, doc.
Román, Presente, doctor. Santibáñez, Presente, Doc. Ortega, Presente, doctor. Rico, Presente, doctor. Urra. Buen día, Doc. Presente. Buen día. Vargas, Presente, doctor. Victoriano, Presente, doctor. Lucci, Presente, doctor. Mendoza, Mendoza también es inhabilitado y bueno, nadie más, ¿no? Alguien que se haya conectado recién, por favor. Yo, doctor. De Moraes, doctor. Espérenme un segundito. Aló. Listo, ¿quiénes llegaron recién? A ver. Clay, creo. De Moraes. Doctor Flores Cristian. J. Moraes. J. Moraes. ¿Dónde está J. Moraes? Aquí no les pongo en lista. No, están inhabilitados ya ustedes, no molesten. No creo, doctor. No creo. ¿Y por qué no cree Flores? Es que, doctor, tengo 5 y bueno, no creo. Sí, hay otros que tienen más y no Con creo, la doctor. de Yo. hoy, los que tienen más también están inhabilitados, le cuento. Cautín, por ejemplo, y muchos más. Hay que asistir, doctores. A ver, Flores está en lista. ¿Quién más? Espinosa también está en lista. Sí, a ver. Nos vamos a jugar la habilitación el día de hoy, siempre y cuando respondan y participen en la clase. ¿Sí? Por lo menos, a ver, demuestren conocimiento. Callares, ¿ha preparado mi tema? Rojas. Sí, doctor. Eso es, adelante, Callares. Este tema, doctores, que hace referencia a anemias, ya lo hemos visto en nuestras clases de semiología. ¿Sí? Entonces, bueno, prácticamente lo vamos a repetir nuevamente, ¿sí? Tomando en cuenta cuál es la función de los eritrocitos, la hemoglobina, cuál es su morfología. Son cosas demasiado básicas que ustedes ya han visto en materias pasadas, ¿sí? Así que solamente nos va a servir para repetir. Adelante, Callaris. Sí, estoy abriendo el archivo ya en un segundo comparto. ¿Qué es lo que va a exponer Boris? Anemias de causa intrínseca y extrínseca. Listo, excelente. ¿Había alguien más? Averanga. A ver, Almonacid, Doctor. Alves, Arispe, Averanga, Rojas. ¿Rojas ha preparado Rojas? Doc, no preparé. Ayer entré a cortar una luz desde la tarde y no la acabaron. Pretextos, no pretextos. No, en serio, aquí, Doc, de cualquier cosa llueve un poquito y corto. Ya 2 teles que me queman. ¿Por qué? ¿En dónde está? En Tarija, no sé de qué, llueve un poquito y ¡pum! Se corta la luz. O sea, lo cortan, ¿no? Y ya es hasta el día siguiente. Bueno, a ver. Adelante entonces, Boris. Enseguida nos va a explicar Boris. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Creo que no ha cargado todavía su archivo. Sí, ya está cargando. Bueno, mientras su compañero Boris, bueno, va preparando su tema. A ver, nosotros ya sabemos que es una anemia. ¿Sí?
Cuando nosotros hablamos de anemia, doctores, hacemos referencia a que existe una disminución de ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Qué disminuye en caso de una anemia? Eritrocitos y hemoglobina. Eritrocitos y hemoglobina. En nuestras clases de semiología, cuando hemos estudiado serie blanca y serie roja, especialmente cuando hemos realizado el estudio de serie roja, les había mencionado lo siguiente, ¿no? Que tomamos en cuenta algunos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros que tomamos en cuenta? Hemoglobina y eritrocitos. Y también el hematocrito les había mencionado. Sin embargo, el hematocrito, ustedes recordarán que no es un parámetro ideal o adecuado para realizar lo que es el estudio de anemia. ¿Puede encontrarse alterado en anemia el hematocrito? Puede encontrarse alterado. Sin embargo, recuerden que el volumen corpuscular medio es capaz de afectar justamente los valores de hematocrito. Les pongo un ejemplo. Habíamos hablado en clases pasadas, en semiología especialmente, ¿para qué me sirve el hematocrito? El hematocrito me sirve para medir la hemoconcentración. Y en aquella ocasión les había puesto el ejemplo, ¿no? En una anemia, por ejemplo, ferropénica, existe disminución de la masa eritrocitaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el hematocrito? Tiende a reducirse. ¿Por qué? Porque en caso de una anemia ferropénica, el paciente no pierde plasma, pero sí pierde masa eritrocitaria. Y al existir, por ejemplo, lo que es la pérdida de la masa eritrocitaria, ¿qué sucede, por ejemplo, en este tipo de situaciones? Disminuye el hematocrito, ¿sí? En una anemia, por ejemplo, microcítica, donde existe reducción de tamaño del eritrocito, de la misma forma se rompe esa relación entre lo que es plasma y masa eritrocitaria. Y por lo tanto el hematocrito también puede verse reducido. Pero en una normocrómica ya es un poco complicado, ¿no? Puede encontrarse reducido normal. ¿Y qué es lo que sucede en una macrocítica o megaloblástica? Puede ser que encontremos, bueno, no puede ser, existe lo que es una reducción en el recuento eritrocitario, pero como ha incrementado el tamaño de la célula, a pesar de lo que es la reducción del número de eritrocitos, el hematocrito se mantiene dentro de parámetros normales. Entonces, es un parámetro que sinceramente nos puede servir hasta cierto punto para estudiar anemias, pero no lo usamos mucho por eso que les he mencionado. Los mejores parámetros, eritrocitos y hemoglobina. Ahora, ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de eritrocitos y hemoglobina, que la deficiencia de uno o de otro es capaz de llevar a la reducción de uno o de otro. En caso de que exista, por ejemplo, una disminución en el recuento de eritrocitos, existe lo que es una disminución en las cantidades o concentraciones de hemoglobina. En caso de que exista, por ejemplo, lo que son disminución o lo que es disminución en las cantidades de hemoglobina, eso a medida que pasa el tiempo puede influir sobre la eritropoiesis y producir en este caso lo que es un recuento disminuido de eritrocitos. Entonces son los dos parámetros, podríamos decir, principales para el estudio de lo que son anemias. Si ustedes recuerdan lo que hemos mencionado en clases pasadas, entonces la anemia se caracteriza por lo que es disminución de los eritrocitos circulantes y disminución en la concentración de hemoglobina. Tenemos que entender las funciones. Dentro de las funciones, por ejemplo, de eritrocitos y hemoglobina, se encuentra lo que es el transporte de oxígeno. Entonces, aquellas personas que presentan anemia cursan con lo que es una disminución de la capacidad para transportar oxígeno.
Y el paciente presenta como manifestaciones clínicas disnea, fatiga, adinamia. El paciente presenta, por ejemplo, lo que es letargia. El paciente presenta lo que es taquicardia. El paciente puede presentar lo que es un soplo cardíaco, etc. Las causas son varias. Cuando hablamos de causas, bueno, podemos decir que puede deberse a una pérdida excesiva de sangre. A eso nosotros denominamos anemia por pérdida de sangre, que se puede subclasificar en lo que es una anemia por pérdida aguda de sangre y por pérdida crónica de sangre, que enseguida les voy a explicar cuáles son las características. Puede ser debido a una producción insuficiente de glóbulos rojos, y esa producción insuficiente de glóbulos rojos puede deberse a una alteración medular, a una aplasia medular. La médula no está cumpliendo en este caso lo que es la función encomendada, que es producir justamente eritrocitos, por ejemplo, por algún tipo de alteración. O puede ser que no exista una producción adecuada de glóbulos rojos debido a la falta de nutrientes, como el hierro y como el ácido fólico. Recuerden que para que exista lo que es una eritropoiesis efectiva, necesariamente tiene que existir lo que es una producción adecuada de hierro. ¿Sí? Eso es lo que produce insuficiencia a nivel de la eritropoiesis y no existe lo que es una producción adecuada de eritrocitos. Lo mismo sucede con el ácido fólico, lo mismo sucede con la vitamina B12. Y tenemos otras causas, por ejemplo, de anemia que nos va a hablar su compañero, que son las alteraciones hemolíticas. Cuando hablamos de alteraciones hemolíticas podemos encontrar varias causas a la vez. Por ejemplo, puede estar en relación con la estructura o con la morfología del propio eritrocito, ¿sí? Eso recibe un nombre. O puede estar en relación, por ejemplo, con algunos agentes externos. El consumo de tóxicos, el consumo de fármacos potentes, cuando el paciente es sometido a tratamientos como la radioterapia, la quimioterapia, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, las manifestaciones son, o las causas, perdón, son grandísimas cuando hablamos de anemias. Yo creo que ya sabemos hasta acá, cuando hablamos de anemia, eso lo hemos visto en nuestras clases de semiología, ya sabemos para qué me sirve el volumen corpuscular medio, ya sabemos para qué me sirve la hemoglobina corpuscular media, y ya sabemos para qué me sirve la concentración de hemoglobina corpuscular media y los reticulocitos. Hasta lo que hemos visto en exámenes de laboratorio, tomando en cuenta estos parámetros que les he mencionado, nosotros podíamos hacer el diagnóstico de anemia normocítica, microcítica, normocrómica, hipocrómica, regenerativa o arregenerativa. ¿Sí? Hasta allí nos hemos quedado. Ahora vamos a ver cuando hablamos de anemia intravascular, anemia extravascular, anemia intracorpuscular, anemia extracorpuscular. Y vamos a hacer referencia también a las denominadas, por ejemplo, anemia de células falciformes, a la esferocitosis y también a las talasemias. ¿Sí? Entonces, habiéndoles dicho esto, adelante, Boris. ¿Se me escucha bien, Doc? Se escucha. Ya. Bueno, les voy a hablar yo de, como dije, de anemia de causa intrínseca y extrínseca. Pero antes de entrar a este tema, les voy a dar su definición, ¿no? Como ya mencionó el Doc, de qué es anemia. En la anemia puede presentar lo que es el contagio de eritrocitos bajo y hemoglobina baja, o a la vez presentar los dos.
Para tomar en cuenta que sería bajo, pues la cantidad de hematocrito normal y de hemoglobina sería de que en hematocrito encontremos entre 41 y 54% en hombres y en mujeres de 35 a 47%. Y de hemoglobina, pues en hombres sería de 13 a 17 gramos por decilitro y en mujeres de 12 a 16 gramos por decilitro. Entre las principales causas, como mencionó, una de ellas está en la pérdida excesiva de la sangre, que sería la hemorragia, o la que voy a explicar, y es la destrucción, que se llama hemólisis, eh, eh, la anemia hemolítica, o también podemos encontrar lo que sería la producción insuficiente de eritrocitos por falta de elementos nutricionales. Eso. ¿Y qué sería la anemia hemolítica? Como dije, la anemia hemolítica pues, se caracteriza por lo que es la descomposición y destrucción de los glóbulos rojos antes que este tenga su maduración. La anemia hemolítica se va a caracterizar por 3 puntos. Uno que sería la destrucción prematura de los eritrocitos, otra que es la retención corporal de hierro y el incremento de eritropoyesis. Entre las principales causas de anemia vamos a encontrar lo que es la inmunológica, metabólica, una causa que va a afectar a la hemoglobina en sí, otra que llega a nivel de la membrana celular, y esas tres serían las principales, pero igual va a haber de causa inmunológica y por una afección en la molécula de la membrana. Las principales, como dije, pues serían las metabólicas, que serían la deficiencia de G6PD y la PDK, que les voy a explicar más adelante. En la membrana celular, que sería la esterocitosis hereditaria, y una causa en la hemoglobina, que sería los síndromes alfa y beta en la anemia talasémica y anemia falciforme, como mencionó. Entre las causas vamos a encontrar la definición de lo que es hemólisis intravascular, extravascular y sus causas, que serían extrínseca y intrínseca. Para entender un poco en la anemia hemolítica, el eritrocito se va a desintegrar dentro o fuera del compartimento vascular. De entre estas dos, de la intravascular y extravascular, la intravascular es menos frecuente y este se debe a la fijación del complemento en reacciones sea de transfusión o una lesión mecánica o factores tóxicos, como mencionó. Este se va a caracterizar por una hemoglobinemia, hemoglobinemia o hemoglobinuria ictericia, esas tres. También tenemos lo que es la hemólisis extravascular, que tiene lugar cuando los glóbulos rojos se vuelven menos deformables, lo que consecuentemente dificultaría el paso por los sinusoides esplénicos. También vamos a tener lo que es la causa extrínseca y intrínseca dentro de estas. La causa extrínseca comprendería defectos de la membrana eritrocitaria, también hemoglobinopatías, y que estos pueden llegar a causar hemólisis, ¿no? que es la anemia hemolítica de los eritrocitos, y además de ella también podemos encontrar dentro de estas lo que sería la enfermedad de células falciformes y una síntesis defectuosa en las cadenas polipeptídicas, que es donde hace parte, ¿no?, del proceso para la formación de la hemoglobina por la porción globina, que esto lo voy a explicar mejor en talasemias. Y también tenemos factores externos al eritrocito, como fármacos, toxinas bacterianas, traumatismos físicos, que pueden llegar a causar lo que sería de forma extrínseca o adquirida a la anemia hemolítica.
También vamos a encontrar otras patologías como por ejemplo o tratamientos, mejor dicho, que podemos llevar a dar con hormonas, con otros procesos, les voy a mencionar ya en cada patología. Pero dentro de estas intrínsecas, como pueden ver en la imagen, las principales causas, aparte de las que mencioné, pues serían la esferocitosis hereditaria, las alfa y beta, síndromes alfa y beta talasémicas, y extrínsecas como que hay un montón igual, como dije, traumatismos físicos, hemoglobinopatías, y les voy a especificar más adelante. Ya, empezamos por la esferocitosis hereditaria, que es una de causa intrínseca. Esta es un defecto genético, por así decirlo, porque es una enfermedad hereditaria que se va a transmitir por lo que es un rasgo dominante, autosómico dominante. Este trastorno es causado por una proteína, la 4.2 específicamente, que está en la parte de dentro de la estructura, se va a encontrar localizada en la membrana, que su fusión de estas perdón, ¿cómo explico? Su patología se va a dar en la que estas conducen a la pérdida gradual de la superficie de la membrana. Se va degradando, ¿no? En pocas palabras. El glóbulo rojo va a adquirir tiene que adquirir una forma esférica, pero no puede atravesar con facilidad el vaso. Consecuentemente, la mayoría de los eritrocitos pierden, ¿no? Gradualmente su membrana superficial y acaba muriendo. Entre los signos clínicos de esta enfermedad, pues, son amplios, pero por lo general va a haber lo que es una anemia hemolítica leve, puede presentar ictericia, esplenomegalia y cálculos de bilirrubina. A ver, ¿qué más? Sí, este trastorno suele tratarse con una esplenectomía para disminuir la destrucción de estos eritrocitos, y es posible que se requiera lo que es transfusiones durante una crisis. Tenemos la enfermedad de células falciformes, que también es un trastorno hereditario, en la cual una hemoglobina anómala va a conducir a la anemia hemolítica crónica. Ya puede presentar dolor o una insuficiencia. La que es afectada en esta enfermedad sería el gen HBS, que se va a transmitir por herencia recesiva y se va a manifestar en lo que es las células falciformes, ¿no? Y dentro de estos individuos que llegarían, a causa de esto, llegarían a ser homocigotos, pues el gen va a experimentar lo que sería la anemia hemolítica grave. También puede llegar a una hiperbilirubinemia crónica, y que es resultante de los productos de la decomposición de la hemoglobina, que también consecuentemente a este podría llegar a producir una ictericia, o también una producción de cálculos de pigmento en la vesícula biliar. Aquí igual el vaso es susceptible al daño por este gen, debido a este gen. El diagnóstico en esta enfermedad neonatal se establece más que todo con base en los hallazgos clínicos y los resultados de la solubilidad de la hemoglobina, que se van a confirmar con la electroforesis. No hay cura conocida, pero se recomienda que se evite en situaciones que puedan precipitar episodios de infección, exposición al frío, ejercicio físico intenso, acidosis o deshidratación. Y también tenemos lo que serían las talasemias.
Para entender un poco su fisiopatología de la talasemia, lo normal, ya les voy a explicar lo normal. En sí, su definición es una anemia hereditaria hace parte, ¿no?, del grupo de hemoglobinopatías. Y para entenderla, pues sabemos que de la composición de nuestra sangre, específicamente de los glóbulos rojos, encontramos lo que son las hemácias. Dentro de las hemácias están las hemoglobinas que se van a encargar, ¿no?, de transportar el oxígeno. Pero dentro de estas, para que ocurra esa función de transporte de oxígeno, vamos a encontrar dos proteínas o dos globinas, que serían la alfa y la beta, que estas, como dije, ayudan en el transporte. Pero ¿qué pasa en la talasemia? En la talasemia va a ocurrir efectos en dos cromosomas, una que sería en la 11 y otra en la 16. La 11 es la que va a causar la mutación, eh, una mutación que va a provocar lo que es la talasemia beta, y en la 16 la talasemia alfa. ¿Y qué pasa con esta? Eh, el problema es que dentro de estas cadenas, dentro de estas proteínas, no va a haber una producción adecuada consecuentemente de estas mismas proteínas, que sería la alfa y la beta. Y, y a causa de estas, pues en la talasemia alfa, depende del número de genes comprometidos, puede llegar a manifestar de ciertas enfermedades o patologías, en la cual sería la talasemia alfa en sí, la enfermedad de la hemoglobina H y una hidropsia fetal. Mientras que en la talasemia beta, igual dependiendo del número de genes que va a llegar a afectar, puede manifestarse de tres formas: lo que sería la talasemia mayor, la talasemia intermediaria y la talasemia menor. Algunos de los factores que van a acompañar a la talasemia sería la hipocromia, que es la hemoglobina intracelular baja, que se debe por reducción a la síntesis de esta cadena afectada, ¿no? Que, que tendría que producir. También hay una acumulación de la cadena de globina que no es afectada. Bueno, en conclusión, va a haber igual una síntesis reducida de hemoglobina en lo general, ¿no? Que esta va a llegar a producir puede llegar a producir lo que es la anemia hipocrónica microcítica, mientras que la cadena no afectada va a interferir en lo que es en la maduración de los eritrocitos y va a contribuir en el cambio de la membrana, que es donde va a ocurrir la hemólisis, ¿no? Para su diagnóstico de esta, se pide lo que es la frotis de sangre periférica, electroforesis de la hemoglobina y estudios de ADN, pero el estudio de ADN es más específico o frecuente en lo que sería un diagnóstico prenatal. Y hay ciertos cuidados que se debe tomar en pacientes con talasemia, porque más que todo en en la talasemia beta intermedia, que deben recibir la menor cantidad posible de transfusiones para evitar una sobrecarga de hierro. Y eso, también hay en lo que es en la talasemia beta mayor, que se puede llegar a administrar transfusiones, pero según lo necesario. Y eso, más que todo, evitar, ¿no?, las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Y eso es todo. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta a su compañero? Listo. Ninguna. Entonces, muchas gracias, Boris. Enseguida continuamos con la presentación. A ver, les comparto mi pantalla.
Listo, doctores, ¿sí? Bueno. Su compañero nos habló de cuáles son, ¿no?, las características de estas anemias que forman parte de las anemias hemolíticas. Cuando hablamos del estudio de anemias, lo que nosotros debemos tomar en cuenta como parámetro, les había mencionado, es la hemoglobina, el recuento de eritrocitos, y recuerden que el hematocrito, bueno, de poco ayuda, prácticamente no nos sirve de mucho para el estudio de anemias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de anemia, por definición se caracteriza, como ya nos había mencionado su compañero Boris, ¿no?, y al inicio de esta clase también, por una reducción en lo que es el recuento de eritrocitos circulantes, por una disminución de hemoglobina. Eso lleva a lo que es una disminución en la capacidad de transporte de oxígeno. Estos son los efectos de las anemias. Existen datos clínicos o manifestaciones que sugieren insuficiencia en el transporte de oxígeno, o de los mecanismos compensadores resultantes, que enseguida vamos a ver. Reducción de los índices de eritrocitos y concentraciones de hemoglobina, que van a llevar este tipo de manifestaciones, y signos y síntomas relacionados con el proceso causante de la anemia. Bueno, esos son los efectos de la anemia de forma general. Sin embargo, algo que debemos tomar en cuenta es que todos estos puntos se van a encontrar relacionados entre sí. Ponemos el ejemplo, a ver, de lo que es un shock hipovolémico. Un paciente con shock hipovolémico presenta lo que es un estado de anemia. En este caso, si ustedes toman en cuenta el tercer punto, los síntomas y signos que sugieren anemia va a estar relacionado con el proceso causante de la anemia. Un paciente que sufre, por ejemplo, de shock hipovolémico, ¿qué es lo que pierde? Pierde plasma y pierde lo que es masa eritrocitaria, ¿sí? Y eso desarrolla lo que es una reducción del recuento de eritrocitos y por lo tanto lo que es una reducción en el recuento de lo que es hemoglobina. ¿Cómo se va a manifestar esa causa de anemia? Por datos clínicos que sugieran una insuficiencia en el transporte de oxígeno. El paciente presenta palidez, el paciente presenta cianosis, por ejemplo. El paciente presenta lo que es un llenado capilar, por ejemplo, prolongado. Como les estaba mencionando, el paciente presenta taquicardia, el paciente presenta soplo. El paciente se fatiga, el paciente cursa con adinamia, cursa con astenia, cursa con letargia, cursa con somnolencia. Podríamos decir que en este caso, entre más grande sea la reducción en el recuento de eritrocitos y hemoglobina, mucho más grande será la manifestación clínica que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, son efectos de la anemia que se encuentran relacionados entre sí. Las manifestaciones clínicas ya las hemos mencionado. Vamos a hablar de este tipo de clasificación que también nos interesa. Tenemos las anemias por pérdida de sangre, que pueden ser agudas o que pueden ser crónicas. Les pongo el siguiente ejemplo. Cuando una persona desgraciadamente fallece por un shock hipovolémico, en el certificado de defunción nunca va a estar descrito shock hipovolémico como causa de muerte. En el certificado, por ejemplo, de defunción, va a estar descrito qué tipo de alteración fisiopatológica ha originado el shock hipovolémico que haya producido la muerte de mi paciente. En este caso, por ejemplo, los médicos forenses o ustedes que alguna vez van a emitir este tipo de certificados, tienen que colocar, por ejemplo, allí anemia por pérdida
aguda de sangre. Volvemos al ejemplo anterior. Un paciente que sufre shock hipovolémico presenta reducción o pérdida de plasma y presenta pérdida de eritrocitos. Y si el paciente presenta pérdida de eritrocitos, también pierde lo que es hemoglobina. ¿Sí? Ese es su ejemplo de una anemia aguda por pérdida de sangre. Algo llamativo en este tipo de pacientes es que el paciente pierde plasma y masa eritrocitaria. A diferencia de la crónica. En la crónica el paciente pierde, podríamos decir, lo que es plasma también, pierde lo que es masa eritrocitaria también, pero lo hace en un tiempo evolutivo mucho más grande, o en un tiempo mucho más prolongado. Entonces, en este caso, se le da la capacidad a la médula y a nuestro propio organismo, por ejemplo, de regenerar o de suplir las pérdidas. Y el paciente, por ejemplo, puede permanecer asintomático por periodos prolongados de tiempo. Algo que no sucede en la anemia aguda. En la anemia aguda el paciente sufre, por ejemplo, como ustedes observan acá, lo que es una lesión interna o externa, ruptura de aneurisma aórtico, embarazo extrauterino, el estallamiento de una víscera maciza, por ejemplo, las lesiones por arma de fuego, por arma blanca, etcétera, conllevan lo que es una alteración aguda por pérdida de sangre. Y las manifestaciones clínicas se manifiestan de forma inmediata. Eso es lo característico, por ejemplo. Ahora, pregunta, ¿qué creen que sucede con la capacidad de regeneración de la médula en caso de lo que es esta clasificación? ¿Qué creen que sucede con la capacidad medular? La médula trabajará de forma normal. La médula dejará de funcionar de forma efectiva. ¿Qué creen, doctores? Va a haber una insuficiencia. La verdad, no. No va a existir una insuficiencia. Puede ser que en un estado muy avanzado de esta alteración comprometa hasta cierto punto lo que es la funcionalidad medular, pero generalmente no lo hace. ¿Sí? A ver, esperen un segundito. Bueno, no existe un compromiso de lo que es la funcionalidad medular. Y recuerdan qué parámetros nosotros teníamos que estudiar o tomar en cuenta para evaluar la funcionalidad medular. ¿Qué solicitábamos en un examen laboratorial? ¿Recuerdan o no? Los reticulocitos. El paciente está perdiendo sangre. Supongamos, es un paciente que ha sufrido una herida por arma blanca. Está perdiendo gran cantidad de sangre. No existe alteración medular. Ese tipo de lesión por arma blanca no está produciendo lo que es una insuficiencia medular para que ésta deje de producir glóbulos rojos. Está como un mecanismo compensador para evitar, por ejemplo, esas alteraciones que hemos mencionado, como es una disminución de la oxigenación de tejidos, va a incrementar la velocidad de producción. En este caso, ¿qué es lo que sucede con estas células jóvenes en el torrente sanguíneo? ¿Se encontrarán incrementadas o se encontrarán disminuidas? Incrementadas, doctor. Incrementadas. Entonces, algo característico de las anemias hemolíticas, por ejemplo, por pérdida aguda de sangre,
es que existe lo que es un incremento en el recuento de reticulocitos. ¿Sí? Ahora, no existe en realidad lo que es una alteración a nivel medular. Solamente que se pueden agotar las reservas y esto depende de la intensidad de la hemorragia. Puede ser que el paciente sangre tanto que la médula ya no tenga más que producir. Bueno, supongamos que hemos logrado revertir el shock hipovolémico, hemos logrado controlar la hemorragia y la médula va a presentar, en este caso, cierto tiempo para recuperarse de este evento adverso, aproximadamente 3 a 4 semanas, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que es la anemia por pérdida de sangre, pero de tipo crónica, el paciente tolera bien ese tipo de alteración. Es frecuente en aquellos pacientes que presentan úlceras gástricas. Es frecuente, por ejemplo, en el sexo femenino, debido a la menstruación, por ejemplo. Yo les aseguro que probablemente algunas de ustedes presenten lo que es anemia. Yo les aseguro que con frecuencia, si ustedes se han sometido a este tipo de exámenes para estudiar anemia, en más de una se ha realizado el diagnóstico de anemia. ¿Por qué? Si me alimento bien, como bien, realizo actividad física, ¿por qué tengo anemia? Porque cada mes tienen este tipo de sangrados que muchas veces son abundantes, que son bien tolerables, no va a producir nunca lo que es un shock hipovolémico, pero al existir, por ejemplo, este tipo de sangrados periódicos, existe lo que es una reducción de eritrocitos, hemoglobina y también muchas veces de hierro. ¿Y qué es lo que sucederá en este caso con los reticulocitos? Depende del estado de la anemia. En un estado inicial, por ejemplo, donde el paciente está asintomático, no encontramos absolutamente nada, ningún tipo de alteración. Pero cuando el paciente presenta lo que es una reducción de la hemoglobina por debajo de 10, por ejemplo, gramos sobre decilitro, por debajo de 8, se vuelve sintomático esto. Como existe pérdida de hierro en este caso, de forma crónica, encontramos un tipo de alteración celular frecuente en este tipo de pacientes. A ver, razonen un poquito. ¿Qué tipo de anemia es frecuente en aquellas que se producen por pérdida aguda de sangre? ¿Normocítica o microcítica? Y en la crónica, según lo que hemos hablado, la misma pregunta. Microcítica, doctor. ¿En cuál microcítica? En la crónica, En la crónica microcítica, hipocrómica. ¿Y en la aguda? ¿Y en la aguda? normocrómica, doctor. Normocítica, normocrómica. Eso es lo que encontramos, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, según lo que hemos explicado, podemos entender por qué existen ese tipo de alteraciones, ¿no? Bueno, este es un resumen. Observen, la sintomatología depende de la gravedad, yo creo que eso ha quedado claro, de la duración, si es agudo-crónica. Puede pasar desapercibida la crónica, la aguda recuerden que no. Inicio, normocítica, normocrómica, especialmente la aguda, microcítica, hipocrómica en la crónica. Incremento de reticulocitos. ¿En qué casos? En caso de una anemia aguda y en caso de una crónica, una reducción de reticulocitos. ¿Por qué? Porque al no existir lo que es hierro,
de manera suficiente, se ve alterada lo que es la eritropoiesis. ¿Sí? Fíjense lo que les dice. La hemorragia externa produce pérdida de hierro e insuficiencia del mismo. La interna también, solamente que de a poquito, ¿no? ¿Sí? Bueno, la anemia aguda, les he mencionado. Otra diferencia, el paciente pierde todo, eritrocitos y plasma. Sin embargo, en la anemia de tipo crónica no afecta el volumen sanguíneo, pero afecta o produce lo que es déficit de hierro. ¿Sí? Para a tomar en cuenta. Cuando hablamos de las anemias hemolíticas, doctores, como ustedes observan, se caracteriza por lo que es una destrucción prematura de los eritrocitos, porque existe lo que es una retención corporal de hierro, hemosidenuria, por ejemplo, lo que nos ha mencionado su compañero, hemoglobinemia, hemoglobinuria y anemia como tal. Existe un incremento de la eritropoiesis. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vamos a encontrar también en las anemias hemolíticas lo que es un incremento en el recuento de reticulocitos. ¿Sí? Ahora, tenemos esta clasificación. No nos vamos a complicar mucho, así que les pido por favor que presten atención. Tenemos las anemias hemolíticas intravasculares y tenemos las anemias hemolíticas extravasculares. Como ustedes están observando acá, en caso de hablar de lo que es una hemólisis intravascular, es causada por lesiones mecánicas, por una alteración de la fijación del complemento o por la agresión de agentes tóxicos externos. Cuando hablamos de la extravascular, se produce ¿por qué? Porque existe lo que es una alteración a nivel del eritrocito. Como nos ha explicado su compañero, ¿no? Se hacen menos deformables. Y vamos a ver enseguida qué es lo que produce esto. ¿Por qué les digo que no nos vamos a complicar? Cuando ustedes oigan hemólisis vascular, ¿en qué piensan, doctores? Intravascular. ¿Qué les dice el nombre? Intravascular. La hemólisis ocurre a nivel del vaso, doctor, del vaso Que la sanguíneo. hemólisis ocurre a nivel del vaso sanguíneo. Un ejemplo de esto, las reacciones transfusionales, por ejemplo, dentro del vaso sanguíneo. Y cuando hablamos de hemólisis extravascular, esta ocurre en el vaso, es decir, en la estructura esplénica. El intravascular no hay nada más que mencionar. Existe un factor exógeno, una toxina que es capaz de producir lesión directa del eritrocito dentro del vaso sanguíneo. El extravascular se produce fuera del vaso sanguíneo. Se produce a nivel de la estructura esplénica, la alteración. Y hablamos en este caso de la forma que tiene el eritrocito. Tiene forma bicóncava. Esa es la forma normal. Eso le va a permitir al eritrocito que tenga un pasaje adecuado, no solamente por el vaso sanguíneo, sino la estructura esplénica. Pero en este caso se deforma debido a una alteración genética que puede ser autosómica dominante, puede ser recesiva, puede ser debido a una hemoglobinopatía, como nos ha hablado su compañero, la anemia de células falciformes, las talasemias, donde existen defectos en las cadenas, alfa-talasemia, beta-talasemia, la formación de esa hemoglobina normal S o la esferocitosis hereditaria.
Todas estas características que les estoy mencionando, o todos estos tipos de ejemplos que les estoy mencionando, tienen una característica en común, que en todas ellas existe deformación del glóbulo rojo. En caso de una esferocitosis, existe lo que es la pérdida de su membrana lipídica y pierde esa forma bicóncava y el eritrocito se vuelve redondeado. ¿Y qué es lo que sucede cuando adquiere este tipo de forma? No puede pasar a través de los sinusoides esplénicos. Existe retención de los glóbulos rojos a nivel de la estructura esplénica. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Va a existir una mayor producción de macrófagos y esos macrófagos van a fagocitar al glóbulo rojo. Y va a existir lo que es una destrucción temprana de este tipo celular. ¿Han comprendido esta parte, doctores? ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Todo claro? Bueno, tenemos otro tipo de clasificación que enseguida vamos a ver, que es intracorpuscular y extracorpuscular. Bueno, ya hemos visto cuáles son las causas, ¿no? Retomando lo que su compañero nos ha dicho, la anemia intravascular se caracteriza por hemoglobinemia. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un incremento de hemoglobina libre en el plasma. Ojo, recuerden que la hemoglobina se encuentra contenida dentro del eritrocito, pero como existe destrucción del eritrocito, todos esos productos que se encontraban dentro de estas células se liberan al plasma. Entonces se incrementan las concentraciones de hemoglobina en el plasma, no así dentro del eritrocito. Existe hemoglobinuria, que ya sabemos por semiología qué es. Existe ictericia y existe hemocidenuria. Cuando hablamos de hemocidenuria, ¿qué es lo característico? Existe en este caso lo que es un incremento en las concentraciones de hierro circulante, que se eliminan, como ustedes observan, a través de la orina. ¿Sí? Cuando hablamos del extravascular, anemia e ictericia es lo característico. Ahora, hablamos de esta clasificación que es intracorpuscular o extracorpuscular. ¿Qué entendemos por lo que es anemia intracorpuscular y extracorpuscular? ¿Qué les dice ese nombre, doctores? Intracorpuscular y extracorpuscular. Algo simple, tampoco nos vamos a complicar. Cuando hablamos de intracorpuscular, fíjense, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Solamente que lo hemos mencionado dentro de esta clasificación intra y extravascular. Alteración de la membrana, deficiencias enzimáticas, las hemoglobinopatías. Extracorpusculares, por ejemplo, debido a alteraciones inmunes, no inmunes, como la presencia de anticuerpos, agentes físicos, hiperesplenismo, infecciones, etc. Cuando ustedes oigan el término intracorpuscular, significa que la anemia se produce por un defecto propio del eritrocito. Así de simple. Un ejemplo. Alteración de la membrana lipídica, esferocitosis. Hemoglobinopatías, las talasemias. La anemia de células falciformes,
alteración de la cadena alfa, alteración de la cadena beta. Cuando hablamos de extracorpusculares, la anemia hemolítica se produce por una causa que es totalmente ajena al eritrocito. El eritrocito se encuentra sano, pero llega un factor externo que es capaz de producir anemia hemolítica. Los mismos ejemplos que hemos mencionado: la radioterapia, la quimioterapia, los agentes tóxicos, procesos infecciosos. ¿Sí? Es así de simple estudiar este tipo de clasificación. A manera de resumen: intrínseca, defectos de membrana, hemoglobinopatías y defectos enzimáticos heredados. Extrínseca, fármacos, toxinas o bacterianas. Generalmente la intrínseca es debido a alteraciones genéticas. Y cuando hablamos de extrínseca es debido a causas adquiridas. ¿Sí? Bueno, eso es prácticamente lo mismo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, doctorcitos? Pregunten, chicos. Por favor, pregunten. Todo claro como el agua. Mañana no quiero quejas mañana, por favor. Bueno, hablamos de esferocitosis. Ya sabemos qué es la esferocitosis. Así que no le vamos a dar mucha vuelta a este tipo de alteración. Fíjense, tenemos lo que es una forma típica, tenemos una forma moderada. Algo frecuente, miren, la anemia, la ictericia, la esplenomegalia. Forma moderada en el embarazo, en infecciones por parvovirus, por ejemplo, se puede encontrar este tipo de alteraciones. ¿Cuál es el problema cuando existe un proceso infeccioso por parvovirus? Eso predispone muchas veces a lo que es una variante que es mucho más grande. Es capaz de producir incluso la muerte del individuo. Un proceso infeccioso asociado a esto tiende a originar, por ejemplo, lo que son alteraciones trombóticas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace en este tipo de pacientes? Como tratamiento, doctores. A ver, ¿qué creen que hacemos en este tipo de pacientes? No existe un tratamiento, digamos, específico para tratar. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Evitar las infecciones, en caso de que la hemólisis sea grande, realizar transfusiones. Pero para mejorar la calidad de vida, algo que nosotros podemos hacer. ¿Qué tipo de anemia producía la esferocitosis? ¿Intra o extravascular? Intravascular. Intra. ¿Era una alteración intracorpuscular o extracorpuscular? Intracorpuscular. ¿Dónde se producía la alteración? En la membrana lipídica. En la membrana lipídica. Si hablamos de lo que es la clasificación intracorpuscular. Pero tomando en cuenta dónde se produce la hemólisis, dónde existe destrucción del glóbulo rojo. ¿Extravascular, doctor? Extravascular, ¿dónde se produce pero la hemólisis? ¿En qué ¿En el estructura? vaso? Vaso, ¿no? Entonces, ¿cuál será el tratamiento en estos pacientes? El problema es en el vaso. Existe lo que es retención de glóbulos rojos a nivel del vaso. El paciente presenta hiperesplenismo, incremento de tamaño del vaso o esplenomegalia. ¿Cuál será entonces el tratamiento? ¿Esplenectomía, doctor? La esplenectomía en este tipo de pacientes no es un tratamiento definitivo, ¿sí? Es un tratamiento, podríamos decir, paliativo, que va a mejorar en este caso lo que es la calidad de vida del paciente. Nada más. Hablamos de la anemia de células falciformes. Bueno,
De eso también, a ver, su compañero Boris ya nos había hablado, ¿no? ¿Cuál es la característica de la anemia de células falciformes? En este caso, recordemos lo que hemos estudiado también en nuestras clases de semiología. Les había mencionado que la anemia de células falciformes se caracteriza por ¿qué? Porque existe lo que es una deformidad del eritrocito. Esta adquiere, por ejemplo, una forma en semiluna. También se denomina enfermedad drepanocítica. Como su compañero nos había mencionado, ¿no? Es un trastorno hereditario de la hemoglobina, en el cual, por ejemplo, esta hemoglobina sufre lo que es una alteración drepanocítica. La forma más común, lo que nos he explicado. Alteración de la hemoglobina S. Pero las talasemias también forman parte de este tipo de alteración. La hemoglobina S, si nosotros tomamos en cuenta la causa, podríamos decir que se produce debido a una sustitución de la valina por ácido glutámico en una porción de lo que es la cadena de la betaglobina. Bueno, es frecuente en pacientes de raza negra. Pacientes afroamericanos, por ejemplo, existe un rasgo falciforme. El 8% de aquellos pacientes afroamericanos presentan ese rasgo falciforme, de un 8 a 10% aproximadamente. Las manifestaciones clínicas, doctores, de la anemia de células falciformes es variable. Podríamos decir que depende del tipo y el grado de la hemoglobinopatía. Algo que no sé si ustedes recuerdan, que no está descrito acá, pero podemos observar, ¿no? Es que adquieren esta forma en semiluna. ¿Y cuál es el problema? Sedimentar uniéndose de sus extremos. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que sedimenten cuando se unen de sus extremos. Originan lo que es accidentes trombóticos. Entonces, es frecuente que el paciente, además de que presente anemia como tal, presenten crisis dolorosas. Por ejemplo, el paciente puede presentar una tromboangitis obliterante, dolor, necrosis avascular, priapismo, hipertensión pulmonar, colelitiasis, úlceras en extremidades inferiores, infarto agudo de miocardio. Las alteraciones obstructivas en este tipo de pacientes son grandísimas. Podemos encontrar alteraciones venoclusivas. Podemos encontrar episodios, por ejemplo, dolorosos agudos que se denominan crisis drepanocíticas. El dolor se localiza, por ejemplo, en las extremidades especialmente, en los huesos largos, en la espalda, tórax, abdomen. Estas crisis son precipitadas muchas veces por el estrés, la infección, la deshidratación, el alcohol. Y dura, por ejemplo, entre 2 y 6 días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las manifestaciones clínicas son grandes. Entonces, para establecer, por ejemplo, lo que es el diagnóstico de la anemia por células falciformes o enfermedad drepanocítica, necesariamente, doctores, se necesita observar de forma directa la alteración morfológica del eritrocito. ¿Sí? De la misma forma, al hacer una alteración de tipo genética, no existe lo que es un tratamiento efectivo.
tenemos que mejorar la calidad de vida del paciente. Especialmente tratar, por ejemplo, esos episodios dolorosos agudos, con opioides, por ejemplo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Alguna duda? No, doc. Bueno, hablamos entonces de las talasemias. Algo que vamos a complementar con lo que nos ha mencionado su compañero Boris, ¿sí? Eh, el estudio de las talasemias, doctores, no es difícil, sinceramente. Para que ustedes nunca se olviden, por favor, podemos encontrar lo que es una alfa-talasemia o podemos encontrar la beta-talasemia. Es frecuente en personas de raza negra, pero más frecuente que en personas de raza negra. Es frecuente, por ejemplo, en aquellas personas que provienen del Mediterráneo, por ejemplo, de Oriente, de la India y asiáticos. Algo simple. No nos vamos a complicar mucho con talasemias. Cuando hablamos de talasemia, recuerden, alfa-talasemia y beta-talasemia. La beta-talasemia podríamos decir que es la forma más común. ¿Cuál es la característica de la beta-talasemia? Existe lo que es una reducción en la producción de la globina beta. Si es que existe un déficit en la producción de la globina beta, existe un incremento en la producción de la globina alfa. Y si existe un incremento en la producción de la globina alfa, se forman lo que nosotros denominamos tetrámeros, que son insolubles en agua. Y eso provoca lo que es la eritropoiesis ineficaz. Cuando ustedes oigan el término alfa-talasemia, es todo lo contrario. Existe una reducción en la producción de la globina alfa y existe un incremento en la producción de la globina beta. Entonces, beta-talasemia, disminución de globina beta. Alfa-talasemia, disminución de la globina alfa. Ahora, podemos encontrar, por ejemplo, si hablamos de la beta-talasemia, la talasemia menor, podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la talasemia intermedia y la talasemia mayor, haciendo referencia a lo que es beta-talasemia. La beta-talasemia, por ejemplo, de rango menor, es una alteración genética, en los cuales existe cantidades variables, podríamos decir, de producción insuficiente de la cadena beta. Los pacientes, por ejemplo, son asintomáticos y muchas veces los pacientes presentan lo que es una anemia, como ustedes observan acá, microcítica hipocrómica. ¿Sí? Eso va a ser lo característico en este tipo de pacientes. Sin embargo, la cantidad de hemoglobina es mayor a 10 gramos sobre decilitro. Por eso el paciente es asintomático. La beta-talasemia intermedia se produce por lo que es una disfunción de los genes de la globina beta. Y en este caso la anemia es más grave. Las concentraciones de hemoglobina, por ejemplo, de 7 a 10. Y la talasemia o beta-talasemia mayor, también denominada anemia de Cooley, es causada por alteraciones graves en ambos genes. Y el paciente requiere lo que es tratamiento transfusional de por vida. Las concentraciones de hemoglobina son menores a 7, 5, 4, y por eso requiere el paciente tratamiento de por vida. ¿Sí? Cuando hablamos de la alfa-talasemia, ya sabemos qué es lo que produce, ¿no? Disminución de la alfa-globina e incremento de la beta. Lo característico es que en este tipo de pacientes
se observe lo que es una microcitosis leve asociada a lo que es una hipocromía leve. La hemoglobina, por ejemplo, en estos pacientes generalmente es mayor a 10 gramos sobre decilitro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que hacer el diagnóstico a través de la historia clínica, por ejemplo. Antecedentes familiares de anemia microcítica. Esplenomegalia, por ejemplo, presenta el paciente. Y dentro de las pruebas, bueno, diagnósticas, el hierro puede ser normal. Se utiliza, por ejemplo, lo que es la electroforesis, que nos sirve para el diagnóstico de la beta-talasemia. Se realizan exámenes que son mucho más complejos para el diagnóstico de forma precisa. ¿Sí? Bueno, pasamos al tratamiento. Aquellos pacientes que presentan la beta-talasemia, de un rasgo menor o rasgo talasémico, no requieren tratamiento específico alguno. Pero con aquellos pacientes que presentan rasgos, por ejemplo, intermedio, mayor, etc., podríamos decir que necesitan transfusiones de eritrocitos para mantener sus concentraciones de hemoglobina por encima de 10 gramos sobre decilitro. Y así se evita, por ejemplo, las alteraciones esqueléticas, por ejemplo. Y esas alteraciones esqueléticas se producen muchas veces por una eritropoiesis acelerada. Y no vamos a mencionar más, pero a manera de cultura general, ¿no? Se utiliza un tratamiento que se denomina tratamiento quelante de hierro, que en este caso es capaz de retrasar o evitar las complicaciones. ¿Sí? Este tratamiento quelante está indicado cuando existe una sobrecarga de hierro asociada a una transfusión por cualquier causa, por ejemplo. Entonces no vamos a mencionar esto para no complicarles. Con lo que hemos visto yo creo que es más que suficiente. ¿Sí? Y hablamos de las anemias por déficit de hierro. Ya hemos mencionado, a ver, recordando doctores, qué tipo de alteraciones estructurales produce a nivel del eritrocito. Doctorcitos, ¿qué es lo que... Bueno, van a estudiar para su examen, ¿sí? Para el día de mañana. Ya nos hemos cansado de repetir qué es lo que produce. A nivel, por ejemplo, laboratorial, ¿cómo yo me doy cuenta que existe déficit de hierro? Características de la megaloblástica. Bueno, ya hemos hablado también cuáles son las características de la megaloblástica. De la aplásica, ¿cuál es la característica de las anemias aplásicas, doctores? Aplásica. Tampoco existe aplasia medular, ¿no? ¿Qué parámetro tomamos en cuenta para evaluar si la función medular es adecuada o no? Entonces, eso ya hemos visto ahora, así que estudienlo, por favor. Hablamos directamente del tratamiento, ¿sí? Pero antes de hablar del tratamiento de las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, dentro de las pruebas diagnósticas, la ferritina es la principal forma de almacenamiento de hierro en el hígado y en la médula ósea. Y es el mejor marcador indirecto de los depósitos de hierro. Por ejemplo, si ustedes encuentran una concentración de ferritina menos de 10 nanogramos en mujeres y menos de 20 nanogramos en varones, es un marcador específico de déficit de hierro. Es un reactante de fase aguda. ¿Por qué les menciono esto? Porque si el paciente presenta un proceso infeccioso asociado, lo más probable es que debido al proceso infeccioso el paciente presente lo que es un incremento
en la concentración de ferritina. Y en este caso no nos sirve para determinar si es que existe déficit de hierro o no. ¿Sí? En este caso, utilizamos valores más altos. Una concentración, por ejemplo, de ferritina mayor a 200 nanogramos descarta lo que es el déficit de hierro. Pero les pongo otro ejemplo. Aquellos pacientes que presentan alteraciones renales y son sometidos, por ejemplo, a lo que es la diálisis renal, tienen concentraciones, por ejemplo, de ferritina hasta de 500 nanogramos. Otra prueba diagnóstica donde se emplea hierro es justamente la capacidad de fijación total del hierro, la transferrina y la saturación de transferrina, que en combinación con la ferritina me sirve para realizar el diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro y diferenciarla de una anemia por enfermedad crónica, por ejemplo. La concentración, doctor, de hierro sérico por sí sola no suele ser fiable. Eso debido a las fluctuaciones según la dieta que tenga el paciente. Y el tratamiento, bueno, como ustedes observan, es el suplemento de hierro en este tipo de pacientes. Sulfato ferroso, gluconato ferroso, fumarato ferroso, el complejo de hierro polisacáridos, el hierro carbonilo. ¿Sí? Parte del tratamiento. Y cuando hablamos de la anemia megaloblástica ya hemos mencionado, ¿debido a qué se produce esto, doctores? Déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Ya sabemos cuáles son las características, por ejemplo, de esto. Incremento del volumen corpuscular medio. Disminución de reticulocitos, porque recuerden que este tipo de anemia se presenta por lo que es un déficit del factor intrínseco. Y si ustedes recuerdan lo que hemos visto al inicio del semestre, la presencia de este factor es esencial para la vida. Si ustedes recuerdan, al existir deficiencia de este factor, podría existir otro tipo de alteraciones mucho más grandes, alteraciones gástricas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, doctores, ya que no hay preguntas ni dudas, terminamos acá. Acá observan el tratamiento. Tratamiento profiláctico ácido fólico, 1 miligramo. Ácido ascórbico, 200 miligramos. ¿Por qué tenemos que dar ácido ascórbico? Vitamina C en nuestro paciente. En anemias, por ejemplo, por déficit de hierro y vitamina B12, se absorben mejor en conjunto con lo que es la vitamina C. ¿Sí? Y se absorben mejor en un ambiente ácido. Por eso lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es estimular que exista lo que es un incremento de la secreción ácida y posteriormente administrar este tipo de fármacos. Y la plásica, ¿sí? Como dice el nombre, anemia plásica. Esto ya lo hemos visto también en semiología. Se caracterizaba ¿por qué? Porque existe una alteración a nivel de las células madre o de la célula pluripotencial. Eso daba lugar ¿a qué? A que existe una de eritrocitos. No existe lo que es una buena diferenciación en lo que es eritrocitos. ¿Sí? Y un método, por ejemplo, para realizar el diagnóstico de esto, otra prueba diagnóstica, es la biopsia de médula ósea. Observen cuáles son las manifestaciones. Hemorragias nasal, vaginal, tubo digestivo, datos clínicos que sugieran anemia. Encontramos, por ejemplo, petequias, púrpuras, equimosis y los datos clínicos típicos de la anemia como tal. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Sobre el tratamiento no vamos a hacer mucho hincapié, porque como ustedes observan, bueno, como la médula no está trabajando de forma efectiva, el tratamiento es el trasplante de médula, a elección.
en este tipo de pacientes. Y nada más, doctores. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna. No, Entonces, suerte y éxito para el día de mañana. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. hasta luego, doc.